Pues vamos a dar gracias para iniciar nuestra sesión este día. Eh, Tenemos cosas muy importantes que trabajar con nuestro Abba el día de hoy y vamos a permitírselo, ¿verdad? Porque Él ha decidido darnos su naturaleza, hacernos sus hijos y estamos aprendiendo cómo permitírselo. Padre, gracias por este día, por lo que nos permites vivir contigo y porque podemos estar juntos para recibir de tu Espíritu la verdad que va a edificarnos y va a concretar tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos llegado a la página 19 y 20 de nuestra guía y en la sesión anterior estuvimos trabajando en los aprendizajes específicos que resultan de cada operación divina. ¿Lo recuerdan? Entonces, para revelación, aprendo a recibir verdad, aprendo a entrar a fe, doy un paso de fe, me ubico en esa verdad para que el proceso por el cual se va a hacer real en mi vida inicie y yo pueda pasar a lo que sigue, ¿no? Que es redargüimiento, y en redargüimiento aprendo a venir al arrepentimiento en fe. Recuerdan que hablamos un poco de eso. Lo que nuestro Padre quiere hacer es limpiarnos de toda maldad, erradicar de nuestra vida todo engaño, toda corrupción, toda ignorancia o tinieblas. Las tinieblas y la ignorancia van de la mano. Sí, es donde estamos ciegos a las cosas que Él quiere mostrarnos. Y todo eso tiene que ser limpiado de nuestras vidas, y a eso se dedica nuestro Padre, y a nosotros nos corresponde permitírselo. Entonces el redargüimiento nos trae a reconocer estas cosas en fe, y debe ser un evento de mucho gozo, porque se trata de dar gracias y decir gracias por mostrarme lo que vas a limpiar ahora en mi vida. Gracias porque estás siendo fiel conmigo, no permitiendo que yo siga engañado o ciego o esclavizado a lo que sea que Él te está mostrando. Así que el redargüimiento es produce un aprendizaje no solamente de cómo vivirlo, sino un aprendizaje de lo que va a ser removido de nuestra vida. Porque a muchas de estas cosas hemos estado ciegos. Y recuerden la escritura que citábamos en el Salmo, donde David dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, ¿verdad? Entonces dice, seré limpio de gran rebelión. Así que puedes contar con este servicio, esta operación de redargüimiento, y cuando la entiendes, ya no es algo que te causa temor, ni aprehensión, ni vergüenza, sino es una operación maravillosa, tan maravillosa como es la revelación, porque es el proceso por el cual puedes venir a libertad. Una vez que vives en fe,
el redargüimiento y observa que cada una de estas vivencias ocurre en fe. Y solo para subrayar, ¿no? Fe es el poder divino que Dios me da para que yo viva creyéndole. Y me hace descansar en su fidelidad para conmigo. Entonces, si ya vivo revelación en fe, redargüimiento en fe, soy traído a corrección. Y aquí el aprendizaje de que vivo en corrección número 1 es aprendo a vivir correcciones. Porque recuerda que los ciclos se van a repetir de estas 4 operaciones muchísimas veces, incontables veces, vamos a ponerlo así. Entonces, mi expectativa como hijo no es cuándo va a terminar de haber redargüimiento y cuándo va a terminar de haber corrección. No, eso no es para nada mi deseo. Al contrario, si amo la corrección, amo la vida. Porque hemos ya visto que solamente en corrección es donde soy traído a libertad. Es allí donde en verdad soy hecho libre, no en la revelación donde me fue mostrado y fui invitado a libertad, pero es en corrección donde mi libertad ocurre, ¿no? Entonces, tengo que aprender a vivir la corrección en fe. Y si aprendo a vivir la corrección en fe, voy a disfrutar el proceso. Porque hay algo tan poderoso que ocurre cuando le permito a mi Padre utilizar el mismo poder con que resucitó a Jesús de los muertos para vivificarme. ¿Sí? Y pueden ver esto en Romanos 8:12, ¿no? Donde dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también tu cuerpo mortal por su espíritu que mora en ti. Entonces, ser vivificados quiere decir que se está eliminando todo indicio de muerte, de maldición, de corrupción, de esclavitud. ¿Sí? Y en lugar de eso, ahora va a operar la vida de Dios. Soy vivificado a la vida divina. ¿De acuerdo? Y esto es importantísimo, ¿no? Porque soy traído a participar entonces de la libertad con que Jesús me ha hecho libre. Bueno, el proceso de transformación que ocurre en la corrección me convence de el poderío de mi Padre y de cómo ese poder no me daña, ¿sí? Sino me bendice y me hace partícipe de ese poder. Entonces esto es importantísimo, ¿no? Aprender a vivir mi transformación en la corrección. Y finalmente, una vez corregido ese asunto en mi vida o esos asuntos en mi vida, entonces soy llevado a la instrucción en justicia. Y allí, en la instrucción en justicia, es como cuando el hijo pródigo salió del baño. ¿Se acuerdan que el padre dijo, báñenlo,
vístanlo, cálcenlo, hónrenlo, póngale anillo en su dedo y métanlo a la fiesta. ¿De acuerdo? Entonces, instrucción en justicia es cuando entras a la fiesta. ¿Te das cuenta? Es donde en corrección sales bañado, vestido, calzado y honrado por tu Padre. Y obviamente es por gracia, no es algo que merecemos porque nos portamos bien o hicimos todo bien. Es todo lo contrario. Es porque Él es amor y Él es misericordioso, que podemos participar en esta gracia que nos ha sido dada. Pero poder entrar a el gozo de Abba, a participar de su naturaleza en esa área de tu vida en la que has sido corregido o corregida, pues es algo hermoso, ¿no? Y se vive en fe. La fe continúa operando en las 4 operaciones divinas. Nunca deja de operar. Y ahora la instrucción en justicia, ¿cuándo se completa? Pues la promesa es hacerte idéntico a Jesús, ¿cierto? Esa es la promesa de Abba. Entonces, si has sido hecho libre de mentira, por ejemplo, no se trata nada más de que ya no eches mentiras, sino de que conozcas y hables verdad, igual a Jesús. ¿De acuerdo? Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Cuál es el fin del aprendizaje de la instrucción en justicia? Crecer a la estatura del varón perfecto. Ser hecho idéntico a Jesús. Entonces, podemos ver en estas 4 operaciones el trabajo que el Espíritu Santo realiza y el aprendizaje que cada uno de nosotros vamos a recibir para vivir estas cosas y llegar al cumplimiento de la promesa. La promesa no se cumple si yo nada más fui al cine y vi la película de lo que Dios prometió. ¿Te das cuenta? Y me quedo de espectador, ¿no? Pues ahí nada más quedé antojado. Pero a lo mejor me siento peor porque de inmediato veo la diferencia y digo, no, pues sí, Jesús es grande, Jesús es poderoso, Jesús es santo, Jesús es bueno, Jesús es igual a su papá. Y muchos hemos vivido en ese terreno demasiado tiempo, ¿sí? Fuera de fe. Fe no te lleva a idolatrar a Jesús. Fe te lleva a recibir lo que Jesús es como promesa para tu vida. Lo que el Padre te muestra de Jesús es para que tú lo recibas y lo vivas. Alguien léanos, por favor, 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué puedes ver en esa escritura, Helen, al respecto? Dice que voy a ser transformada de gloria en gloria, de la misma imagen como el Espíritu del Señor, que voy a ser transformada idéntica a mi hermano Jesús. De gloria en gloria. De gloria en gloria. ¿No está bonito eso? No es de problema a problema, sino es de gloria en gloria.
y la gloria que ya nuestro Padre nos ha dado. Recuerden que Jesús estableció eso en Juan 17. Él dijo, la gloria que tú me diste desde el principio, se las he dado a ellos. ¿Y para qué sirve esa gloria? Pues él dijo, para que sean perfectos en unidad, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces, la gloria se manifiesta en tu vida en la instrucción en justicia. ¿Sí? Porque empiezas a poder participar de la naturaleza divina, y cuando participas de la naturaleza divina manifiestas a Dios en tu actitud, en tu carácter, en tu conducta, en tu lenguaje, ¿sí? Porque participar de las obras divinas, como vamos a aprender, pues es permitirle a Dios ser el que hace las cosas. Y si Él está hablando y si Él está manifestándose, eso es glorioso. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, aprendizajes específicos que vamos a recibir conforme avancemos. Ahora vamos a la página 20 y vamos a leer finalmente este versículo de 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Y ya ahora, después de estas sesiones que hemos tenido para entender que la Escritura es la herramienta del Espíritu Santo para operar nuestra transformación. ¿Recuerdan que vimos eso? No es para nuestro uso, no es para que nosotros decidamos qué vamos a hacer con la Escritura, sino que el libro de la Biblia contiene los escritos, pero a menos que el Espíritu Santo los vivifique en ti, no pasa nada. ¿Sí? Y entonces por eso dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, Dios le da vida, Dios la vivifica, y en ese estado, cuando ha sido vivificada por Dios, es útil para revelar o enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, con el propósito, lo voy a personalizar, de que yo sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De acuerdo? Obras vivas, obras divinas, obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Entonces, nuestro enfoque debe estar en dos cosas. ¿Sí? Nuestro enfoque debe estar, cuando tú vas caminando hacia un punto B, por ejemplo, vas a cruzar la calle, puedes mirar a los lados para ver que no vengan carros o todo eso, que esté libre el camino, pero ¿hacia dónde debes enfocarte? Pues hacia donde quieres llegar, ¿no es cierto? Y eso es lo que ocurre con las operaciones. Si te enfocas en revelación, ahí te quedas, no avanzas. Si te enfocas en redargüimiento, ahí te atoras, no avanzas. Si te enfocas en corrección, ahí te quedas, etc. Entonces nuestro enfoque debe estar en dos cosas, las dos partes finales de esta escritura, de esta promesa, a fin de que yo sea perfecto. Eso quiere decir que yo sea hecho igual a Jesús, enteramente preparado para toda buena obra. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Sí? Y cada día
El enfoque debe estar: Padre, quiero participar en las obras que tú has preparado para mí este día. Quiero que las manifiestes, quiero que las hagas realidad, quiero vivirlas contigo. Estoy enfocado y quiero vivirlas contigo en la semejanza de Jesús. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a tomar unos minutos para asegurar que tenemos claro cómo habla nuestro Padre. Ayer creo que tocamos eso un poco en el Ágape en vivo, pero nuestro Padre habla y llama las cosas que no son como si fuesen, como si ya fuesen. Y nos da a nosotros cómo conectarnos a ese lenguaje. Fíjense, Él llama las cosas que todavía no son como si fuesen. Y nos da fe. Y en Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que espero. Todavía no ha llegado, pero estoy cierto de ello. ¿De acuerdo? Y la convicción de lo que todavía no se ve. Entonces, para conectarme con la palabra de mi Padre, fe es ideal, porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, y la fe me permite entender ese lenguaje y ubicarme en esa promesa. ¿Sí? Con certeza de lo que espero y con convicción de lo que todavía no se ve. Y hablábamos ayer de la semilla, ¿no? Cómo Dios siembra la semilla, su semilla en nuestro corazón. Y cuando siembras una semilla, ¿qué se ve por fuera? Pues no se ve nada. Pero ya está la semilla ahí haciendo un trabajo. ¿Sí? Y esa semilla divina, porque es la semilla de Dios, va a producir la vida de Dios, la naturaleza de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de ser hechos iguales a Jesús, fe te permite ubicarte en lo que vimos al inicio de esta guía en la página 4, que dice, 1 de Juan 4:12, dice: como Él es, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? Así soy yo en este mundo. Como Él es, así soy yo en este mundo. Y eso es maravilloso, poder ubicarnos allí, no presunciosamente, sino en la fe que nuestro Padre nos ha dado, llamando las cosas que no son como si fuesen. Y entonces tu enfoque está en el lugar correcto. ¿Sí? Tu enfoque está en Jesús para ser como Él es, de gloria en gloria. Ser transformados en su semejanza de gloria en gloria. Quisiera invitarles a comentar sobre esto. Vamos a empezar con Helen, luego Silvia, luego Marco, por favor. Pues para mí ha sido muy importante entenderlo así, que papá me lo haya explicado de esta manera, de cómo va a operar eh, su corrección, su, primero la revelación que él me está dando, la corrección y el redargüimiento y mi instrucción en justicia. Yo lo tenía así por conocido, pero no por entendido. Entonces,
se me ha abierto mucho mi entendimiento, un panorama en cómo ahora vivir esta verdad. eh, y puedo hacer una comparación de un antes y un ahorita, ¿no? De cómo eh, por falta de este conocimiento su revelación no la podía yo llevar en fe, la corrección tampoco, porque me venía eh, pues el sentirme mal, el sentirme que no, que fallé y todas esas cosas que nos pasan cuando no tenemos esta verdad. Para mí ahorita esta verdad me trae a libertad totalmente en, en cómo ahora como hija de Dios voy a ir siendo guiada de gloria en gloria para ser idéntica a mi hermano Jesús. Lo estoy todavía asimilando y quiero vivirlo. Es mi más grande anhelo, vivirlo de esta manera y en fe. Y desde hace 8 días papá me dio esto, ¿no? De que yo tengo que declararlo, tengo que decirlo, esto va a ser, lo espero, aunque, como nos decías, Cris, aunque la fe es así, no la veo, pero la espero. Y yo espero vivir esto en fe, esta transformación que papá quiere hacer en mí. Y es muy vida a mi vida. Bueno, eso les puedo compartir un poquito de lo que estoy recibiendo. Gracias, Helen. Tan importante, ¿no? No nada más que alguien lo diga, sino que lo vivas y que empieza a conectarse tu corazón a esa verdad, a creerla y luego a ver cómo Abba la cumple. Y eso es la parte más maravillosa cuando estás viviendo el cumplimiento de su promesa en tu vida, ¿no? Muy bien, Silvia, por favor, compártenos. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Sí. Ok. Yo en verdad para mí, ahora que tuve la oportunidad la semana pasada de participar con ustedes y con papá en esta promesa de que el Espíritu Santo, Él enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, siempre ha impactado mi corazón, pero la verdad no la había entendido como ahora me permite entenderla. Y en la computadora la verdad estoy haciendo mis pininos y pues mi esposo tuvo que salir de viaje a Villahermosa y le digo, pero dime cómo puedo meterme en la computadora, cómo puedo, porque no me quiero perder la siguiente sesión. La verdad, me conmueve el Espíritu Santo porque un día antes le decía, platicando con él, con Abba, yo quiero ser que tú vivifiques mi ser en ti. Quiero vivir realmente esa transformación. Tantos años, 22 años de conocer tu palabra, pero a ti realmente pues no te conozco, no conozco realmente ese ser maravilloso que eres tú. Y la verdad lo sentía tan difícil, muy difícil de decir cómo es posible nada más de decirle, quiero estar en ti, quiero participar en ti, ya no quiero ser ese espectador. Y lo que usted compartía, hermano Chris,
que precisamente muchos hijos de Dios están en esa sala de cine, de nada más estar ahí sentado como espectador, tenerlo como espectador y poder recibir de Abba, que ya no quiere que yo esté ahí como espectador aún, conociendo muchas cosas, muchas promesas, declarando, aferrándome a ellas. Le dije, tú tienes una promesa, una porción de la palabra para cada día, pero yo quiero la de hoy. A partir de hoy yo quiero ser vivificada en ti. Ya no más ser un címbalo que retimba, no, sino creerte. Y pues es lo que puedo compartir con ustedes, que sí se me dificultó un poquito poder entrar a la compu, y dije yo, pues tu palabra me dice que a mí nada ni nadie me va a hacer frente, o sea, no puede más una maquinita ahí, 2, 3 que tú. Entonces dime cómo. Y me dijo mi esposo más o menos cómo hacerle, y la verdad que dije yo, pues todo lo puede en Cristo, hasta en las cosas más sencillas. Y pues bueno, le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes y poder participar. Gracias, Silvia. Qué bueno que qué bueno que no te acobardaste y enfrentaste el gigante, ¿no? Y ya estás aquí. Y lo más importante es esa decisión de ya no ser espectadores, sino participantes de la naturaleza divina. Y entender cómo ocurre eso, cómo nos es dada la naturaleza divina. Es algo que ninguno debe de ignorar. Ninguna persona que ha recibido a Jesús debe ignorar cuál es el trabajo del Espíritu Santo, cuáles son sus operaciones y por qué Jesús fue tan enfático en decir, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no puede venir a hacer el trabajo que le toca a Él hacer en ustedes para que participen de la naturaleza de Dios. ¿Te das cuenta qué hermoso es el corazón de nuestro hermano Jesús, ¿no? Que nunca actúa egoístamente, sino que siempre Amén. te tiene a ti primero, que tú tengas lo que Él tiene, que tú compartas de su herencia, que tú participes de la gloria que el Padre le ha dado, que tú vivas el ser amado por el Padre como el Padre lo ama a Él. Así le dijo Jesús al Padre en Juan 17, que el mundo vea que los amas a ellos igual que a mí. Así que eso es maravilloso. Nada más quiero agregar algo, no sé si me escuchan. Sí, hermana, adelante. Pues ayer me tocó, pues yo digo cubrir a mi esposo, o sea, él no pudo estar en la congre y pues con las familias que fue posible ir, y pues me tocó trabajar con papás y los niños. Entonces les compartía con toda honestidad que me ha dado el decir, el tener cuidado, el ya no exponer la palabra a mi libre albedrío, o sea, ya no decir, y se los decía y pues les hacía una forma de sketch que te dicen en algún lugar, te invito a compartir, pastor, a tal lugar. A ver, ¿de qué quieres que se hable? No, pues de la fe, no, pues de esto, el otro. A ver, y irte a la concordancia y bla, 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 y armas un bonito, elocuente mensaje, pero pues nada más es eso, un show, yo así lo entendí, un show, pero no
nada más va a ser eso, bonito, hermoso, elocuente, qué interesante, pero se va a quedar como información, se va a quedar como... Y ahora no, la verdad que se los comparto las veces que me ha estado tocando ahora estar en vez de mi esposo. Le digo, no, papá, yo no sé qué vas a hacer tú, qué vas a hablar, yo quiero ser guiada por ti. Yo quiero que tú me enseñes a mí, lejos de estar en un micrófono, pues yo estoy ahí también recibiendo. Y pues bueno, se los quería compartir, que el archivo, puedes saberte toda la Biblia, las 7,000 y tantas promesas, pero si nada más es bla, 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 no, yo ya no quiero eso, ya no quiero ser... compartirla así, no, que tenga vida, poquita, si va a ser 2, 3, pero que tenga vida, que el papá lo haga, no, ya no. Me impactó la palabra que usted dijo, que a veces usurpamos. Yo no lo había visto así, y es verdad, a veces hemos usurpado, y por misericordia, pues él respalda lo que se vaya a hacer en su nombre. En el poquito que le ha dejado uno, le habíamos dejado ser, pues ahí dice que de todas maneras Él es glorificado. Y pues bueno, nada más quería agregar eso. Gracias, Silvia. Ahí tu enfoque está yéndose al lugar correcto, ¿sí? Las obras de nuestro papá, que se cumplan, que Él las haga con nosotros. Y eso... cuando hay impedimentos en nosotros, si mi enfoque está en que Dios cumpla sus obras y luego a mí me da miedo, por ejemplo, cuando Él me mueve algo me da miedo, pues allí, ¿qué hago? Permanezco en fe, Padre. No me has dado, y el Espíritu Santo de inmediato te va a empezar a hablar la promesa de Dios. Por ejemplo, te va a decir que confieses la promesa, no me has dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Es un ejemplo, ¿no? de cómo el Espíritu Santo está presto, está atento a lo que tú estás viviendo, porque su tarea de Él es llevarte a vivir la vida divina. Y Él, pues es el único, es el indicado para llevarte a revelación, a redorgimiento, a corrección, instrucción y justicia. Y conforme se cumple eso, participas en las obras de Dios con mayor libertad, ¿no? Muy bien. Marco, ¿qué nos comentas? No, pues para mí ha sido una sorpresa muy interesante. Este versículo yo lo conocía desde hace tiempo, pero estoy viendo ahora la profundidad que tiene cada una de sus partes, viviéndolas, sobre todo eso, viviéndolas. La revelación es maravillosa. Abre posibilidades, es como donde Dios nos vende algo, ¿no? O sea, estoy aprendiendo de ventas con esto, porque como Dios nos vende cosas maravillosas y luego nos muestra las dificultades que hay en nosotros para que podamos vivirlas. Y esta relación de Él con nosotros, de tanto respeto y tanto amor, tanto cuidado y delicadeza, y cómo Él no va a quitar nada que yo no quiera dejar, yo no quiera soltar. Ha sido muy interesante. Había recuerdos que me perturbaban y venían una y otra vez, y ha sido maravilloso entender que esos recuerdos los hallaba a mi mente
para que yo se los pudiera entregar, es que no los podía quitar de mí mientras yo no los entregara, ¿no? Recuerdos, tentaciones, cosas equivocadas que de repente surgen de mi corazón y que es padrísimo entender cómo funciona esto, porque es posible entregarlas y ser libre, ¿no? Y entender cómo Dios iba a quitar algo que yo no le daba, ¿no? Por más que le rogara, quítame esto, ¿no? Mientras no se lo entregara y dijera, estoy de acuerdo, y lo ligara con la revelación, ¿no? La promesa que viene. Entonces, están encadenadas todas estas operaciones. Dios me ha estado... a mí en el trabajo que he estado haciendo en las empresas ha sido muy interesante cómo Dios me ha dado la oportunidad de poder ver una empresa, una organización como un todo, ¿no? O sea, poderla ver globalmente y poderla esquematizar de alguna manera para podérsela explicar cómo funciona la empresa a todos los miembros de la empresa, ¿no? Y pues él me ha ido dando pues elementos, una tecnología que yo pensaba que yo la había hecho y cada vez me doy más cuenta de que no es cierto, que todo esto que tengo me ha sido dado y yo no entendía muy bien el propósito de esto. Pensaba que era para que yo hiciera lo que he estado haciendo, ¿no? Y ahora veo cómo me está llevando me está pidiendo que algo que me voy de espaldas cuando lo entendí, ¿no? Me está pidiendo que así como él me ha llevado a entender cómo funcionan las empresas y cómo se relacionan todos sus elementos y todas sus partes, él me está mostrando cómo funciona su sistema, ¿no? Y me está pidiendo que lo plasme, ¿no? Para que otras gentes lo puedan conocer, así como lo está él mostrando de esta manera, ¿no? Que aplique la tecnología que él me ha estado dando en esto mismo, ¿no? Y me fui de espaldas cuando en la reunión anterior recibí esta revelación, ¿no? Dije, o sea, qué honor, ¿no? O sea, qué honor como conocer lo más profundo de Dios y tener la misión, la encomienda de poderlo plasmar de manera sencilla y práctica para que esto que pudiera parecer muy muy esotérico, o sea, realmente no es muy sencillo, ¿no? Y Dios quiere que lo conozca mucha gente. Entonces ya empecé mis pininos a documentar. Tengo que compartir contigo alguna información de esto para que ver si te confirma a ti esto y podamos plasmarlo de una manera que es muy muy práctica y muy sencilla y que toda la gente la pueda entender, ¿no? Entonces estoy maravillado, estoy muy entusiasmado y muy contento con esto que estoy viviendo y aprendiendo, ¿no? Sospecho que las sesiones que vienen a continuación, los siguientes capítulos, los otros 4 capítulos que vienen, van a estar plagados de sorpresas, porque a mí se me decía como muy exagerado que hubieras hecho un capítulo para cada una de estas operaciones, ¿no? Decía, oh, pero es que qué exagerado, ¿no? O sea, pero ya estoy entendiendo cada vez más la profundidad que tiene cada una de estas cosas, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Acuérdate, hermano Marcos, que dice papá
que el que no se haga como niño no entrará al reino de Dios. Y entonces, ¿cómo aprende un niño la A con palitos, con manzana? Entonces ahí me hace eco eso en mi corazón. Es que ya nos agarró, ya estamos grandes y todo, y tantas cosas que vive uno y todo, pero papá, es tan sencillo, ¿no? Él quiere desarmar todos los argumentos y todos los ornamentos que hay aquí. Pero bueno, disculpen. Gracias a ambos. Qué hermoso, de veras. Es casi indescriptible la belleza de la obra de Dios en cada uno de sus hijos. Y imagínate a los grandes artistas. Por ejemplo, ahorita pienso en este hombre Miguel Ángel, ¿no? Un gran pintor y escultor, y podía visualizar aún en cúpulas, que es difícil que salgan los dibujos entendibles porque se va moviendo, no es plano, ¿no? Cosas tan maravillosamente detalladas hechas allí, pero el que pinta pues tiene que empezar con una visión de lo que quiere al final para poder distribuir el espacio, los colores, todo. Y es un genio, ¿no? Y eso es tan pequeño en comparación a la promesa de Dios para tu vida. Que seas idéntico a Él. Porque eso es lo que quiere decir ser hecho idéntico a Jesús. Jesús es idéntico al Padre. Entonces, ¿te imaginas a ti siendo idéntico a Él? Y eso podemos entender que la revelación es como el agua que llega a un lugar seco, duro, y poquito a poquito la va remojando y la va hinchando y le va permitiendo absorber eso, ¿no? Pues haz de cuenta que la revelación también tiene ese trabajo de ablandarnos, de irnos convenciendo para que entremos a fe. Y así cada operación divina. Y es muy hermoso en este capítulo estar siendo expuestos al total de estas operaciones, cómo trabajan juntas, qué sucede con qué producto generan, por qué estas son las obras de Dios en mí, para que luego Él pueda hacer sus obras conmigo, ¿no? Y ir removiendo de nosotros tantas cosas simultáneamente. Cuando empezamos esto ya, este capítulo, pues todos ya hemos dado el paso de recibir la adopción y decir, quiero que me adoptes, ¿no? Pero ahora entender cómo estoy siendo hecho hijo. Y digo estoy o estamos porque, aunque estamos empezando a entender estas operaciones, ya han estado ocurriendo, ¿sí? El problema de no entenderlo es que no participas cual debe de ser. Y es muy hermoso cuando, como decía Marco ahorita, ¿no? Cuando estas memorias regresan y al final entiendes para qué regresan. ¿Sí? Regresan para ser transformadas en bendición en lugar de maldición, para que seas limpiado, ¿no? Etcétera. Entonces ya no vives así, amedrentado y con las uñas sacadas, ¿no? En estrés, sino vives abierto. Síguele, Padre. ¿Qué continúa? ¿Qué tienes preparado hoy? ¿Qué vas a limpiar hoy en mi vida? Y es muy hermoso esto, ¿no? Bueno, mis hermanos y hermanas, vamos a avanzar. En la página 20 vamos ahora a entrar a esta sección donde vamos a entender con mayor claridad al Espíritu Santo, a la persona del Espíritu Santo.
Y empezamos con el párrafo que sigue a la escritura y dice así: con el propósito de que yo pueda participar en las obras divinas. Recuerden, la escritura anterior dice perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, con el propósito de que yo pueda participar en las obras divinas, todo me tiene que ser comunicado de manera entendible. Este es el propósito de la Escritura. En ella está escrito todo lo que Dios ha declarado con respecto a mí. Y viene la Escritura de Juan 8, 31 y 32. Jesús dice: si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y quiero incluir aquí que cuando veas esto, ser discípulo de Jesús, lo entiendas como ser igual a Jesús. ¿Sí? El propósito de Él como tu maestro es traerte a vivir lo que Él vive, a ser como Él es. Porque humanamente pensamos jerárquicamente. ¿Sí? Ahora Jesús dijo, el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Y es cierto, Jesús siempre va a ser el hermano mayor. ¿De acuerdo? Pero va a ser hermano. O sea, vamos a ser sus hermanos, vamos a ser hechos a su semejanza. Entonces, permítele al Espíritu Santo poner eso allí en tu corazón para que cuando veas esta palabra de discípulo y de discipular, entiendas que se trata de ser hechos idénticos a Jesús. Entonces, si permanezco en su palabra, seré verdaderamente como Él es, y conoceré la verdad, y la verdad me hará libre. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a entender cómo se conecta esto a las operaciones divinas, a las operaciones del Espíritu Santo. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, Marco. Sí, a mí me impresiona en este pasaje que dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Pongan mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendrán descanso para sus almas. Esta parte que dice, o sea, no dice yo les voy a enseñar, dice vengan y aprendan de mí, ¿no? O sea, es una operación diferente enseñar que aprender, ¿sí? O sea, aprender es la persona que quiere aprender es la activa, ¿no? No es el que está enseñando, sino el que está recibiendo, ¿no? Y en este manejo de poder de Dios, donde no se pone encima de nosotros, y dice yo te voy a enseñar, ¿no? Y nos ven, si quieres, y aprende de mí, ¿no? Eso me parece maravilloso. Gracias. Gracias, Marco. Es que en el corazón de nuestro Padre está el hacernos hijos. Y Él sabe que nos está sacando de una existencia donde todo mundo se siente inferior, se sabe inferior, y mucho más cuando te acercas a Él, pues la tendencia humana es sentirte completamente indigno, ¿no? Isaías, cuando le fue mostrada la gloria de Dios, ¿qué salió de su corazón? Muerto soy.
¿sí? Porque esto no es para que lo vean los hombres. Imagínate si él hubiera entendido en ese momento, no, es que se trata de que tú participes de esta gloria. Sí, no le era posible entender o recibir eso todavía. Y para nuestro Padre esto es tan importante, porque Él lo que quiere es que nosotros nos veamos así. Y Jesús entonces viene a la tierra, toma la forma de hombre para que no lo veamos así, sino lo podamos ver horizontalmente. Y dentro de las estructuras de los hombres, porque es como el hombre se entiende piramidalmente, se hace siervo, se humilla, ¿sí? Y dice no. Y luego lo que sale de él supera a todos los hombres, y él dice, no me idolatres, yo no vine a ser servido, vine a servirte a ti. Y por eso Él nos invita y dice, ven, aprende de mí. Entonces eso se conecta a permanecer en su palabra para ser verdaderamente su discípulo, ser como Él es, y conocer vivencialmente, si quieres añadirle a tu cuaderno de trabajo ahí, eso, conocer vivencialmente la verdad. Y entonces la verdad te hace libre. Entonces puedes ver ya de entrada que eso se conecta al producto de las operaciones divinas, ¿sí? Mostrarme la verdad, hacerme entender dónde está la esclavitud, ese redargüimiento, traerme a libertad, es corrección, y participar de la naturaleza divina, ser hecho igual a Jesús. Retomamos entonces, en esta escritura podemos ver que esto se conecta directamente a las operaciones divinas. Nuestra guía continúa diciendo, ¿por qué es que las 4 operaciones divinas son operaciones de verdad? Y la respuesta es porque verdad es la persona de Jesús. Y Él lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si voy a ser hecho igual a Jesús, pues tengo que entender que todo lo que Él es, me es ministrado en palabras de verdad. Y esas palabras de verdad son espíritu, son vida, van a ser instaladas en mí y voy a ser traído a la vivencia de esa verdad, y eso es como soy hecho igual a Jesús. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido eso? Ok, entonces Jesús es la verdad que me es ministrada, y por eso conocer verdad es vivir lo que Él es. Y esto nos trae a un punto muy, muy importante, y es entender que conocer es vivir. Conocer no es leer, aprenderme algo conceptualmente, sino es vivirlo. Si no lo he vivido, no lo conozco. Y creo que ustedes han hablado de eso el día de hoy, ¿no? En diferentes maneras. Los 3 han hablado de, bueno, sabíamos lo que dice la Biblia, hablábamos de Dios, pero no estábamos viviendo lo que Dios es. Y entonces hemos llegado a entender que conocer es vivir. Y de eso está hablando Jesús. Bien, entonces vamos a la página 21. La página 21 empieza diciendo, pero ¿quién es responsable? ¿Quién es el responsable de entregarme y hacerme comprender la verdad divina
y de realizar sus obras en mí. Dice, Jesús declaró que a cada uno de los que creemos y recibimos, daría el Espíritu de verdad para que nos guíe a toda verdad. Juan 16, 12 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad. Quiero que subrayes allí en tu mente o en tu papel, a toda la verdad. Porque eso es importantísimo, ¿sí? Recibir toda la verdad, nunca conformarte con un poco de. Si un poquito de la verdad divina, pues es maravillosa, es profunda, es superior a todo el conocimiento humano, pero no has sido llamado o llamada a un poco de verdad, sino ser guiado a toda la verdad. Y luego fíjate lo que dice Jesús. La razón es porque el Espíritu de verdad no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y te hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a pensar en esto un poquito con el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad, obviamente lo dijo aquí en la tierra, cuando todavía Él estaba en la tierra y el Espíritu no podía venir hasta que Él pagara el precio de la adopción, pagara nuestros pecados y nos hiciera libres. Entonces, solamente es posible cuando Él ha terminado su trabajo. Pero la otra parte que tenemos que entender de esto es cuando Él venga a vivir en ti. ¿De acuerdo? Cuando el Espíritu viene a vivir en ti. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues vamos a ver Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo quiere leer? 13 y 14. Vamos a entender el momento en el que viene el Espíritu de verdad a tu espíritu. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gracias, Ellen. Pueden ver aquí, ¿verdad? Habiendo creído en él. Oíste la palabra y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando elegiste creerle, cuando elegiste recibirle, ¿te acuerdas que en Juan 1:12 Jesús dice a los que le reciben y le creen, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios? Entonces está hablando precisamente de este evento en el que cuando le recibes eres sellado ¿con qué? No con un sello de algo, de un material, sino con una persona, con el Espíritu Santo de la promesa. Y donde dice el cual es las arras de nuestra herencia, para entender qué quiere decir eso es, Él es la garantía que Dios te da de que no solamente te ha adoptado como hijo o hija, sino que también te hace heredero de Dios. Entonces, esto es
esto es de lo que se tratan las operaciones de Dios. La venida del Espíritu a tu vida ocurre en el instante en que recibes a Jesús. Es la manera en que eres traído a la adopción. Ahora, más adelantito vamos a hablar de por qué tenemos que entonces conscientemente recibirle. Pero antes de movernos de aquí, terminemos solamente de contemplar lo que Jesús dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda verdad. En el recuadro puedes ver en tu hoja que dice guiar es encaminar, aconsejar, orientar, encauzar. ¿Por qué usa esa palabra guiar? Bueno, Helen, te voy a pedir que leas otra escritura y es Romanos 12, verso, creo que es el verso 8, pero es el verso que dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios. No, es verso 14. 15. 15. Es 14. Romanos 8:14. Dice, bendecid a los que os persiguen. No, es Romanos. No sé. Romanos 8:14. Ay, perdón, estaba yo en 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gracias. Okay. Gracias. Fíjate esa declaración tan importante. Y recuerden que hemos aprendido a ver lo opuesto para comprender más claramente la declaración. Entonces, lo opuesto es el que no es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Qué pasa? No es hijo. ¿Sí? Así que todo hijo e hija de Dios tiene que aprender a ser guiado, porque de otra forma no participas de la vida divina. El único que te lleva a esa vida es el Espíritu de verdad. Sí, y esto es importantísimo para nuestras vidas. En el contexto humano, como bebés aprendimos a ser guiados por nuestros padres, por nuestros hermanos mayores, por otras personas. Y luego prontamente empezamos a vivir la naturaleza humana que quiere ser independiente, ¿no? Y creces en esa capacidad de ser autónomo y de ya no ser guiado. Y el ser humano típicamente acepta guianza mientras decide cómo le quiere hacer por sí mismo. Y luego ya no. Ya cuando ya sabe el camino, ya no necesita quien lo guíe. Ya va solo. Sí, así es la enseñanza humana. Y así es la naturaleza humana. Y el que está viviendo dentro de su naturaleza, pues así es como se vive la naturaleza humana. En contraste, la naturaleza... Pero aparte está ligado, está ligado con el hecho de, como te decía la persona esa con la que platicabas, que te dijo, es que no, esto es muy peligroso porque puedo perder el control, ¿no? O sea, aparte está ligado con el anhelo, el deseo de tener el control, ¿no? Así es. Entonces, lo más interesante de esto es que
aceptar ser guiado implica no tener el control. Entonces digamos, es la enseñanza que estoy recibiendo de Dios respecto a lo que estoy viviendo, a las situaciones que vivo y cómo, pues yo no sé con este tiempo que Dios me ha permitido quedarme sin trabajo, sin ingresos, yo no sé cómo voy a pagar al otro día algo, ¿no? Pero sí me doy cuenta cómo Dios me va guiando y y a mí se me hace maravilloso que a 2 años de no tener ingresos ni trabajo ni nada, esté yo viviendo, mi esposa operan a mi esposa, mañana la internamos y el miércoles la operan, y ya es la segunda operación y ABA nos ha dado para las 2 operaciones y, y no debo nada. O sea, es maravilloso, es asombroso cómo no debemos nada y entonces pero yo no tengo el control, ¿no? Yo no sé qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? O sea, como que ABA me lo está dando, ¿no? Y eso al principio pues suena así como uy, qué miedo, ¿no? Como que quiere uno saber qué va a pasar, qué va a hacer, quiere uno, por lo menos yo, tener programado y planeado lo que va a ocurrir, ¿no? Y y el hecho de no tenerlo, pues sí implica no tener control, pero también implica confiar en que alguien tiene el control, en que ABA tiene el control y que él me ama y me está llevando a donde yo necesito ir y me está llevando con las personas que él quiere que hable, y las situaciones que vivo, así sean muy muy tremendas, siempre tienen un propósito de amor y siempre acaban saliendo bien, ¿no? Entonces esa confianza es la que ABA está desarrollando en mí en este tiempo, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias, Marco. Y podemos ver en esto que comentas y en lo que estamos recibiendo la importancia que tiene nuestra transformación. Porque imagínense nada más el contraste entre la naturaleza humana, que se siente segura si tiene control, si tiene recursos, si sabe lo que va a pasar y sabe manejar lo que va a pasar por sí mismo. De otra forma, hay inseguridad. Y si hay inseguridad, hay temor, hay ansiedad, hay afán. ¿De acuerdo? Pasar de eso a una naturaleza donde no necesitas nada de esos factores, no necesitas saber tú, no necesitas controlar tú, sino que entras a un descanso porque vives en fe, ¿sí? Vives en paz, vives en amor, vives en bendición, vives en un pacto y vives participando de lo que Dios es y eres dueño de lo que Dios tiene. Pero no lo manejas tú. Eres guiado. Es asombroso, ¿no? Es un contraste total entre una vivencia y la otra. Así que este asunto de ser guiado tiene muchas implicaciones. El recuadro en la hoja dice: ser guiado no es ser controlado ni manipulado. Eso es una de las implicaciones. Y eso habla de amor, de respeto y de la naturaleza divina. Porque eso se conecta no solamente a
a lo que ya hablamos de ser guiados, sino se conecta a ser amados y aprender a ser amados de esa manera. O sea, para todo eres invitado, a nada eres obligado. Y toda tu vida va a ser así, toda tu vida como hijo o hija de Dios. Va a ser en la guianza que el Espíritu Santo te va a dar. Y tienes que aprender a vivir siendo guiado, porque es la única manera en que vas a participar de lo divino. Si no hay otra manera, es exclusivamente en la guianza. ¿Qué dice Jesús? Regresemos al texto que está en la hoja, Juan 16, 12 al 15. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Qué interesante eso. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? ¿A quién oye el Espíritu de verdad? Pues oye a nuestro Padre. ¿Sí? Oye a Jesús, que es la palabra viva. Entonces, adelante, Helen. No, es que, wow, porque pues tampoco lo había entendido así. Él oye lo que el padre le dice. Wow. Mira, Cris, aprovechando, voy a tener que ir a dejar a mi hija, entonces ya en unos 5 minutos me desconecto. Perfecto. Y nosotros estamos terminando en otro ratito también, 12:30, pero lo entendemos. Es maravilloso, ¿no? Sí, gracias. Cómo el Padre no actúa solo, Jesús no actúa por su propia cuenta, el Espíritu Santo no actúa por su propia cuenta. ¿Te das cuenta? ¿Pueden ver? En la naturaleza divina no hay eso. En la naturaleza divina se vive en uno. Y es asombroso cómo podemos ver ese uno en el Espíritu Santo, en nuestro Padre, en Jesús. Nadie hace nada sin el otro. Ahora, en los seres humanos eso sería caótico, ¿no? Porque entonces nadie haría nada. Sería una parálisis completa. Pero en la naturaleza de Dios eso es como operan las cosas. Y somos invitados a participar de eso. Entonces aprender a ser guiados es fundamental a nuestras vidas como hijos. Totalmente fundamental. Ser guiados entonces es ser respetados. Ser guiados es un derecho como hijos. Y mientras hablamos de ser guiados, pues vamos a ver a Jesús siendo guiado. En Lucas capítulo 4 podemos ver que nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Entonces puedes ver a Jesús siendo guiado. Y puedes ver que el trabajo de la guianza de los hijos lo cumple el Espíritu Santo. Jesús vive siendo guiado. Y porque Él es nuestro ejemplo, porque Él es la promesa que Dios nos da, pues entonces Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí.
¿sí? Jesús dijo, el Espíritu va a tomar de lo mío y te lo hará saber. Así que, ¿a dónde me guía el Espíritu Santo? A verdad. ¿Y quién es verdad? Jesús es la verdad. Cuando el Espíritu me lleva a Jesús, me muestra en Jesús lo que yo soy invitado a vivir, entonces me está guiando a verdad. Y me conduce de esa manera a las operaciones por las que eso que me muestra, eso es revelación, luego seguirá redargüimiento y corrección y finalmente me va a llevar a participar de la vida de Jesús. ¿Sí? Esto es tan importante para nosotros. Recuerden esa escritura y personalícenla. De Romanos 12:14, que ya leímos. Y en lugar de todos los que son guiados, ponte tú ahí. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios y por eso soy hijo de Dios. O lo puedes decir, porque soy guiado por el Espíritu de Dios, soy su hijo. Bueno, eso tiene aplicaciones inmediatas, ¿no? Porque todo lo que enfrentas, Helen va a ir a dejar a su hija ahorita. ¿Puede ser guiada por el Espíritu en eso? Absolutamente. Porque vas a manejar, porque vas a pensar, porque vas a platicar. Bueno, ¿qué si aprendemos a ser guiados para todo? En todo. Y creo que lo más importante a recordar es que el Espíritu te guía al camino vivencial que Jesús es, y esa es la manera en que participas de la naturaleza de Dios. Si Él no te guía, no hay camino que caminar. ¿Sí? Si Él no te guía, ¿cuál es la lámpara del camino? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el que usa esa herramienta, la palabra? El Espíritu Santo. Entonces puedes ver cómo todo se conecta a la persona del Espíritu Santo y la importancia que Él tiene en nuestras vidas, porque sin Él no somos hijos. Él es el sello que garantiza nuestra adopción y nuestra herencia, nuestra transformación. Él es el operador de nuestra transformación en hijos. Él es nuestro maestro. Él es nuestro guiador. ¿Sí? Entonces esto es importantísimo para nuestras vidas. Muy bien, Helen, te vamos a dejar salir y nos vemos la próxima semana. ¿Qué piensas sobre esto? Y además esto, que nos da testimonio de que somos hijos, ¿no? También. Sí, él vive reafirmando tu adopción, ¿no? Identificándote, validándote como hijo. Entonces vivimos esta guianza y esta es una gran escuela. Aprender a ser guiados es desistir de guiarte tú. Juan capítulo 3. Añadamos esta referencia a las palabras de Jesús en Juan capítulo 3. Él le dice a Nicodemo, el viento sopla y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y luego Jesús dice estas palabras, así es todo el que es guiado del
Y regresamos a lo que comentabas, Marco, de tenemos que soltarnos. Tenemos que estar dispuestos a soltarnos a esta existencia donde somos guiados, ¿no? Pero además estar claros de que nos lleve a donde nos lleve. O sea, que puede ser a cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero no es al azar, sino es lo que está preparado por nuestro Padre. Otra escritura importantísima que habla de guianza es el Salmo 23. Sí, donde ubica a nuestro Padre como nuestro pastor. Y dice, porque Él es mi pastor, nada me faltará. O sea, estoy completamente provisto. Y habla de guianza, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, junto a pastos delicados, o en pastos delicados me hará descansar. Y luego dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. A su nombre. Entonces, yo creo que este día hemos revisado y ligado lo que hemos venido recibiendo, escuchado testimonios, pero aquí está el oro de hoy. Es mi vida como hijo, es una vida guiada. Amén. Por el Espíritu Santo. Y eso pero además el siguiente versículo es muy interesante porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ningún mal temeré, porque tú estarás conmigo. A mí me parece maravilloso, digamos, uno como humano siempre anda rehuyendo situaciones difíciles, ¿no? Las situaciones difíciles tenemos la tendencia a rechazarlas, a rehuirlas, a darles la vuelta, etcétera, ¿no? Y a mí cada vez me maravilla más mi papá como mi esposa, por ejemplo, es una persona que vive en modo de condenación, ¿sí? Y yo tenía la tendencia a rehuir y a rechazar eso, pero estoy viendo cómo Dios está usando esta herramienta preciosa de mi esposa para trabajarme, ¿no? Para limpiarme, para llevarme más lejos, ¿no? Entonces, en lugar de verlo como algo negativo o de lo que hay que separarse o rehuir, estoy gozando mucho esta vivencia, ¿no? Es maravilloso, es muy interesante esta parte del Salmo 23, ¿no? De aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Así es. Cualquier cosa que pase en mi vida, y ligado a la promesa maravillosa de todas las cosas ocurren para bien de aquellos que aman a Dios, esto está pero súper amarrado, ¿no? Que Dios nos va llevando a donde. Entonces, no importa dónde estemos, no importa dónde yo esté, puedo tener la confianza de que esa es la voluntad de mi Padre y que es para mi bien y que me va a llevar más lejos cada vez, ¿no? Pase lo que pase. Así es. Ahora con la operación de mi esposa, pues surgen ahí temores, ideas. Yo también tengo un modo de funcionamiento, un modo de funcionamiento que aprendí de mi mamá, no por herencia, sino por verla a ella, de pensar lo peor, esperar lo peor siempre, ¿no? Entonces, eso hace que la gente esté siempre tensa, ¿no? Y Dios me lo ha estado mostrando, me ha estado revelando, y
y cada vez más aprendo a relajarme en este sentido, ¿no? Y a entregarle a Dios cada pensamiento negativo, catastrófico que viene a mi mente. Aprendo a ponerlo en las manos de Abba inmediatamente, ¿no? Abba, este pensamiento no viene de ti, no corresponde a la naturaleza que tengo ahora, que me has dado y de hijo tuyo, entonces te lo entrego, límpiame, ¿no? Y bueno, tantos años que viví de esa manera, y ahora estarlo descubriendo ahorita, se me hace maravilloso y fantástico, ¿no? O sea, eso es increíble, ¿no? Gracias. Es muy hermoso. Es que Adelante, Silvia, sí. no les veo nada, ahora sí se puso negra la pantalla, pero sí, aquí estoy todavía. Qué bueno. No cabe dudas que papá pues nos está escaneando el disco duro de archivos del cerebelo, porque me hace recordar lo que está hablando mi hermano Marcos. Yo le decía hace 8 días, papá, mi mouse es mi mano, pero tú escanea el disco duro, todo lo que esté archivado ahí, y entonces leí ahí una parte de la palabra que el fierro se lima con el fierro, y pues a veces cuando ha habido alguna que no nos entendemos, alguna diferencia de acuerdos, mi esposo y yo, híjole, le digo, ¿sabes qué, Señor? Pues yo me considero, tú eres mi lija, pero yo soy tu cepillo de alambre, pues. Y cómo Dios nos permite ser lijados, limados y perfeccionados en Él, pues, porque pues no lo va a hacer con la vecina, tiene que hacer con los que, nuestra Jerusalén, ¿no? Con los que vivimos con ellos, pues. Así es. Así es. Así es, pero hay una enorme diferencia cuando le permitimos a Él guiarnos en medio de cada conversación, cada pensamiento, O sea, hay que empezar en lo sencillo, ¿sí? Aprender a vivir la guianza en las cosas más sencillas y permanecer siendo guiados en las cosas que escalan, ¿no? Que crecen. Y de esa forma vamos a aprender a ser hijos. Cuando entendemos que Jesús es guiado en todo por el mismo Espíritu que nos ha sido dado para guiarnos a nosotros, oye, eso es asombroso. Y luego entender que la naturaleza humana no se deja guiar, no vive siendo guiada, es opuesta a la guianza. La usa mientras le conviene y quiere, pero es temporal y nunca en verdad descansa en esa guianza. Entonces, ahí podemos ver un punto de corrección enorme, ¿no? Para nuestras vidas. Es como el que dice, Dios, no te pido que me des, nada más ponme donde hay. ¿Te das cuenta? Eso habla mucho de la naturaleza humana. Así es. Y la naturaleza divina es, Padre, todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, pero en todo te respeto y recibo lo que tú has designado para mí. Esa es la oración que Jesús nos enseñó. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aunque haya bodegas de pan, pero tú dámelo, Padre. Yo no agarro nada por mi cuenta. Sí, no es porque no tenga confianza, es porque allí se vive la comunión. Es porque allí disfruto del amor de mi Padre. Entonces, es muy hermoso entender cómo esta vida divina nos es dada, cómo opera, y hoy empezamos a recibir verdad sobre la persona encargada de guiarnos eternamente. Esto no es para un rato, así es nuestra vida con Dios. Pues vamos a dar gracias. Hermana Silvia, ¿quieres dar gracias, por favor? Sí.
Amado Abba, en esta tarde te damos gracias por esa semilla, esa palabra, esa porción de alimento que tenías ya disponible para hoy, para nosotros, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí contigo y aprendiendo a ser guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la vida de mi hermano Cristóbal, por esa operación de su esposa, de mi hermano Marcos, que sean guiados esas manos, esa cirugía, ese quirófano, todo ya usted lo tiene completo, Señor, y que sea usted ahí en esa operación, peleando la buena batalla. Gracias por mi hermana que se fue allá a dejar a su niña, Señor. Gracias por mi esposo, porque tú lo guíes, Señor, para resolver todas esas situaciones que se presentaron. Y gracias porque me permites entender, recibir de ti, de ese oro fino, Padre, para poder ser instruida y sea instruido mi nieto también. Gracias, Padre, por esta sesión. Señor, sea usted, como aprendimos en la palabra, esa espiga, ese grano, que sea multiplicado en nuestro corazón y que germine, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén. 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 Pues gracias. Amén. Vamos a vivir esto. Gracias. Y continuar la semana entrante. Bendiciones.